Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿usted? Bueno, me alegra. Bueno, habíamos acordado Ah, entonces estoy jugando. que habíamos hecho un ajuste al tema de las notas. Entonces habíamos dicho que para lograrles a los que de pronto no tenían, o bueno, que no habían logrado resolver las primeras actividades, habíamos dicho que esta actividad de la página 59 quedaba como posibilidad para recuperar esas dos notas. ¿Sí era eso lo que habíamos acordado? No, mister, ¿por qué no habías dicho que esta era una actividad normal? Esta ya era la actividad 3, 4, y tú ya habías hecho recuperación para los que habían perdido la actividad 1 y 2. Ah, sí, no me acuerdo cuál era esa actividad. Y tú hiciste una actividad donde ya habían varias preguntas, como combinadas. Ah, sí, sí, sí. Listo. Entonces esta es simplemente, bueno, te voy a cambiar aquí el Profe, ¿y tú argumento. no vas a hacer la comprensión, pues, de esos ejercicios? Como para saber si nos fue bien o mal. Bueno, sí, entonces hagamos esas dos. Gracias, profe. Listo. Estaba seguro que era esta la actividad que era para recuperar. Bueno, listo. Permítanme cambiamos aquí el argumento de esto. Listo, ahora sí. Entonces socializamos que primero la de recuperación, ¿cierto? Sí, mister, no hay problema. Listo, socialicemos entonces la de recuperación. Ya tenía aquí lista la de página 69. 59. Bueno, entonces miremos acá a ver cuál era esta actividad. Mm, Busquemos aquí. Actividad de historia, no, esa no. Ya la hicimos. Actividad evaluativa 3, ¿sería esta la 3? Ah, no, acá la tenemos. Sí, tienen toda la razón. Actividad de reposición. Listo. Socialicemos esta actividad. Bueno, esto realmente ya lo habíamos hecho. eh, pero pues digamos que conviene de todas maneras hacerlo como una especie de repaso. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí el formulario. Listo. ¿Ya les cargo ahí? ¿Ya se ve? Sí, mister, ya cargo. Listo. Bueno, primero pues voy a cerrar aquí. Ya no se aceptarían más respuestas de esto. Igual creo que los que necesitaban, creo que ya lo hicieron. Son hartos, 17. Listo. Y entonces, bueno, miremos a ver. El cuestionario entonces tenía 8 preguntas. Entonces miremos a ver el cuestionario. Bueno, varios de estos ya los habíamos hecho, ¿no? De hecho, todos, creo. Sí, ya los habíamos hecho en los anteriores cuestionarios. Entonces, bueno, la primera era esta. Si una recta tiene su pendiente M1 igual a 2 quintos, otra recta perpendicular a la primera debería tener como pendiente M2 el valor de A 5,2, B 2,5, C menos 2,5, D menos 5,2. Entonces miremos a ver cuál sería en este caso la solución. Les voy a compartir acá por la vista de Paint para que hagamos ese desarrollo. Listo. Entonces tenemos acá, bueno, entonces pendientes. Entonces recordemos que en el caso de las pendientes perpendiculares se iba a cumplir siempre que el producto de las pendientes siempre sería igual a menos uno. Entonces, en este caso, queremos hacer que M1 multiplicado por M2 sea igual a menos uno. Esto es
para cualquier par de rectas que sean perpendiculares. Entonces ya tenemos el valor de M1, nos lo dan acá. Entonces es 2 quintos y 2 quintos multiplicado por M2, que no la conocemos, debería ser igual a menos 1. Entonces sencillamente es despejar. Entonces M2 queda a este lado solito, menos 1. Y este 2 quintos que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Se queda 2 quintos. Y bueno, entonces hacemos la operación. Aquí pues completamos la fracción. Y entonces hacemos, recordemos que es división, entonces es producto cruzado. Entonces menos 1 por 5 quedaría menos 5 y 1 por 2 quedaría 2. Luego esto, en su forma decimal, menos 5 dividido entre 2 es menos 2.5. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos en este caso. Pero como aquí el valor lo daban en decimal, pues entonces por eso había que hacer el paso. O sea que la respuesta correcta para esta primera pregunta era C. ¿Listo? Bueno, y les comparto nuevamente entonces el archivo que se me hizo acá. Pero, ¿sí? Entonces vamos a crear una hoja de calificación. Bien, habían varios que no alcanzaron a presentar esto antes de los que no tienen colores porque no lo alcanzaron a presentar para el reporte. Pero bueno, no importa. Entonces ya sabemos que la respuesta correcta era C menos 2 quintos. Entonces, listo, y filtremos aquí. Entonces quiero únicamente los que contestaron menos 2.5, o sea C. Listo. Muy pocos. ¿Cuántas preguntas eran? 8. Entonces cada ¿Viste? ¿No respuesta, sería menos 5 sobre 2? pero sí, menos 5 sobre 2 es lo mismo que menos 2.5. Es que recuerda que, mira, las opciones de respuesta están dadas en decimal, no están en fracción. ¿Sí? Entonces, cuando haces menos 5 Profe, dividido entre 2, te da menos 2.5. ¿Sí? que Sofía no tiene internet. Listo, vale. Ya ahorita me acuerdas en la llamada de asistencia al final y le colocamos ahí el Vale. argumento. Gracias. Listo, entonces como son 8 preguntas, el 5 lo vamos a repartir entre 8. O sea, 5 octavos es la nota asociada para cada respuesta correcta. Entonces aquí los que tuvieron esta ya tienen 0.625. Listo. Y de una vez entonces alistemos aquí el campo para la segunda pregunta. Listo, entonces alistamos de una vez también el filtro. Listo. Y ahora sí, entonces pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, si una recta es paralela a otra, se debe cumplir que A, el producto de las pendientes es siempre igual a menos 1. B, el producto de las pendientes es siempre igual a 1. C, la pendiente es la misma en ambas rectas. D, una recta es resultado de multiplicar a la otra ecuación por un número entero. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? La C, mister. La C, ¿cierto? Eso era algo de lo que habíamos definido bien interesante al principio, y era que en ese caso las pendientes siempre iban a ser iguales, ¿cierto? Pues bueno, de una vez aquí colocamos el espacio. Entonces, la pendiente es la misma, esa es la opción de respuesta C. Entonces, aquí filtramos, solamente dejamos C. Y de una vez entonces acá, de nuevo, los que contestaron bien, entonces tienen aquí 5 octavos de la nota, nuevamente, y ahí quedó. Listo. La tercera pregunta, entonces de una vez voy a listar el campo acá.
Y el filtro también lo listamos. Listo, y vamos a la pregunta. Entonces, la pregunta 3 dice, una de las siguientes no es una representación de x al cuadrado. Entonces, esta ya la habíamos utilizado también. Habíamos dicho que, bueno, voy a tomar aquí esto, lo voy a transportar a la vista de la hoja de Paint para poder rayar, para poder dar el argumento. Bueno, va a quedar de la siguiente manera. Ya les comparto la vista. Un segundo. Listo. Ya les comparto acá. Y si las tenemos ahí. Entonces, una de estas no va a ser una representación de x al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? La B, mister. La B, ¿cierto? Bueno, de hecho vamos a A ver, explicarlo. Vamos a explicarlo nuevamente. En el caso de cuando empezamos a hablar incluso de la parábola, habíamos dicho que siempre que tuviéramos una curva de este estilo, fíjense que de hecho aquí nos dan los valores, aquí nos están diciendo que hay algo que se llama el foco, aquí pues está la curva, esto vendría a ser el vértice, aquí de hecho mire que nos están diciendo que hay algo que se llama P, y acuérdense que esa P representa la distancia focal, que son justamente estos todos atributos de la función cuadrática, ¿listo? De hecho, pues digamos esto ya lo habíamos dicho, que es una parábola, y una parábola siempre va a ser la representación geométrica de cualquier cosa que sea x a la 2, ¿sí? O bueno, o y a la 2, porque bueno, acá explico de una vez. Podemos tener dos tipos de ecuaciones asociados a la parábola. Podemos tener y igual al cuadrado, bueno, y cuadrado igual a, por ejemplo, 3x más 7, digamos, ¿sí? Como podemos tener y igual, por ejemplo, 5x al cuadrado menos 10. ¿Sí? En cualquier caso, siempre lo que importa es que una de las dos variables, ya sea y o sea x, esté elevada al cuadrado. ¿Sí? No tienen que ser ambas, siempre una de las dos. Listo. Revisemos en este caso entonces esta otra opción. Revisemos la opción, esta sería la C, no me salió completo. Esta opción C. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, esto lo habíamos explicado desde la propiedad de potencias y raíces, donde habíamos dicho que, por ejemplo, si uno tenía raíz enésima de a la m, lo que uno hacía era reescribir esto como potencia, donde a, bueno, la misma base seguiría siendo a, m, que es la potencia, pasaría a ser el numerador, y n, que es el índice de la raíz, pasaría a ser el denominador. ¿Sí? Aplicando esta propiedad, esta es una propiedad que ustedes debieron haber conocido por allá en octavo grado, ¿sí? Esto es potenciación y radicación. Entonces, aplicando esta propiedad, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con la raíz cuadrada. Acuérdense que aquí cuando no aparece ningún número, significa que es de índice 2, de x a la 4, listo. Entonces, aplicando esta propiedad, esto nos va a quedar como x elevado a la 4 medios, y al final, pues 4 medios lo podemos simplificar, porque 4 medios es lo mismo que 4 dividido entre 2, y 4 dividido entre 2 es ¿cuánto? ¿Cuánto? 2, mister. 2, ¿cierto? Entonces, esta pues también cumple. Listo. Miremos de pronto esta del cuadrado. Pues el cuadrado es justamente una de las representaciones de un sistema o de una función cuadrática, porque lo que estamos diciendo es que, bueno, este lado, por ejemplo, puede medir x, esto puede medir x, y si sabemos que el área de un cuadrado es base por altura, pues en este caso el área va a ser igual a x por x, y entonces esa área va a ser igual a x elevado al cuadrado. O sea que esta también cumple ser una función cuadrática. De hecho, la única que no cumple y que pues por eso la relacionábamos era esta, porque fue algo que también estudiamos fuertemente en este periodo, que fue la posibilidad de mostrar que todo lo que fuera una función lineal o de grado 1 siempre iba a representar una recta en el plano. Entonces, esto es grado 1, entonces esta es la única que no cumple. O sea que la respuesta correcta era B, que era la única que no va a ser función cuadrática. Listo. Entonces de nuevo vamos al formulario.
Entonces B y todos los que contestaron B. Entonces ahí van a tener nuevamente la notica. Listo. Entonces de nuevo copio aquí el valor. Entonces de nuevo 5 octavos. ¿Por qué 5 octavos? Porque la máxima nota es 5 y tenemos 8 puntos para repartir esa nota. Listo. Califiquemos entonces ahora la cuarta. Entonces alistemos acá el campo y alistemos el filtro. Listo. Y miremos la pregunta. Entonces, pregunta número 5. Al observar la gráfica de la función lineal, mire que de hecho acá, cualquier persona que hubiera contestado aquí mal, aquí al llegar a esta, ya le decían, ah, mire, es la misma gráfica, es de una función lineal. ¿Listo? Pues bueno, al observar esta gráfica, es posible asegurar que la pendiente es A, constante, B, negativa, C, positiva, D, al no tener alguna coordenada, no es posible saberlo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? La C. La C, ¿cierto? Positiva. Y esto lo habíamos explicado también de dos maneras. Lo primero era, bueno, uno puede tomar valores, bueno, de hecho lo voy a hacer. Ya les comparto nuevamente. Está fallando harto el internet hoy, veo que varios salen y vuelven a ingresar. Listo, ya les comparto la lista de Profe, es que a veces configuración. dice que el internet es inestable. Sí, sí, es que hasta ahora molesta muchísimo. Normalmente uso la red a esta hora, siempre se presentan inconvenientes, pero bueno, tratemos de... Por eso no activo la cámara, porque pues a veces también se pone lento, es por eso. Esta mañana estaba en clase con séptimo y duramos un rato ahí hasta que nos dimos cuenta que es por las cámaras de pronto también. Esto igual pues con cursos como el de ustedes pues ya es un poco más serio el asunto, entonces ya no les molesta tanto por ese asunto también. Listo, entonces bueno, tenemos acá la gráfica, había dos formas de saberlo. La primera era que, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, esto es 1, 2, 3, 4 para X. Esto es 1, 2, 3, 4 para Y. Entonces, la primera es, vemos que a medida que aumenta el valor de Y, aumenta el valor de X. Por eso vamos a saber que es positiva o creciente. También se llama creciente. De hecho, pues digamos, entonces para x igual a 1, mire que el resultado alcanza a ser como más o menos 0.3. Para x igual a 3 ya llega casi que al, digamos, 1.7 más o menos. Entonces son valores, digamos, que muestran esa condición. Pero había otra forma de hacerlo y era tomando puntos. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, este punto de acá, lo voy a llamar A, y voy a tomar otro punto. Por ejemplo, tomemos este punto de acá y lo voy a llamar B. Entonces, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de A? Entonces, en X sería 0.5 o un medio. Entonces yo lo voy a colocar como 0,5 o bueno, 0.5. Y en Y, miremos el valor que toma. En Y el valor que toma es de 0, porque vemos que aquí la gráfica justamente pasa por el 0. Entonces sería esa la coordenada de A. ¿Cuál sería la coordenada de B? O las coordenadas. Entonces, 5 en X, que es esto de acá, 3 en Y. y 3 en Y. Listo, bien. 5,3. Esa sería la coordenada. Ahora, recordemos que ¿quién es la que, o sea, qué es lo que nos da el valor creciente o decreciente de una recta? Pues justamente el valor de la pendiente. Y recordemos que la pendiente es lo mismo que hacer los diferenciales de Y entre los diferenciales de X, es decir, específicamente Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Y para eso, pues aquí nombrábamos los puntos. Entonces decíamos, bueno, esto por ejemplo es X1, Y1, esto es X2, Y2, y podría ser también al contrario. ¿Se acuerda que habíamos dicho esto no tiene orden? Puede ser que B sea X1, Y1, y en ese caso, pues A sería X2, Y2. Pues bueno, eso no tiene orden y va a representar siempre lo mismo. De hecho, yo creo que lo podemos demostrar ahorita mismo. Entonces, bueno, si hacemos Y1, perdón, Y2 menos Y1, nos va a quedar Y2 es 3 menos Y1 que es 0 sobre X2 que es 5 menos X1 que es 0.5. Ahora, al hacer aquí las operaciones, 3 menos 0 nos da 3
Y 5 menos 0.5, eso nos da 4.5. Ahora, si queremos encontrar, esto nos va a dar un valor igual también un poco más exacto, porque pues eso es lo mismo que hacer 3 dividido 4.5. Y eso es en realidad 2 tercios. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya sería el valor. Ahora, supongamos que invertimos los valores de x1, y1 y x2, y2. Entonces voy a borrar acá y los voy a invertir para que se den cuenta que debemos llegar a lo mismo. Entonces, en este caso, voy a decir que B va a ser x1, y1 y entonces A va a ser x2, y2. Listo, entonces vuelvo y calculo la pendiente. Entonces, en este caso, la pendiente me va a quedar. Entonces, y2 ya sería 0, entonces nos daría, perdón, esto era x1, y1, quedó como un 2. Listo, entonces sería 0 menos 3 sobre x2, que sería 0.5 menos 5. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Esto nos daría menos 3 y aquí nos daría 0.5 menos 5, eso nos da menos 4.5. Fíjense que aquí tenemos negativo dividido negativo, eso nos da positivo, o sea que queda 3 positivo arriba, 4.5 abajo, y de nuevo, fíjense que llegamos al mismo valor, 2 tercios. ¿Sí? No influye en nada el orden en el que yo nombré los puntos. Ahora, 2 tercios es un número positivo, y como es positivo, pues la función entonces en este caso es positiva o creciente. Listo. Entonces la respuesta correcta era C. De una vez vamos acá y califiquémosla. Entonces, C, positiva. Acá. Listo, entonces de nuevo los que contestaron C tienen otra vez 5/8 de la nota, es decir, 0.625. Listo, y alistemos entonces aquí el campo para calificar la quinta pregunta. ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Bien? Sí, mister. ¿Y los demás? Sí, ¿Sí, profe. seguro? Bueno, esto igual, fíjense, esto ya lo habíamos visto. Lo generamos como la posibilidad de recuperación de nota y adicionalmente, pues en este caso sirve para que sea como una especie de refuerzo de, de lo que se les va a preguntar de pronto en el examen, ¿listo? Entonces ya en unos días yo creería que ya voy a tener que montar los exámenes. Algunas de las preguntas es posible que salgan de lo mismo que hemos hecho. Sí, o sea, los Mister, mismos ¿la ejercicios. evaluación hacer así por formularios? No sabría decirte, no me han confirmado. Estoy en consulta frente a eso. Una vez coordinación me dé los parámetros, yo, digamos, les mostraría a ustedes de pronto la posibilidad. Creo que podría ser una buena forma, pero pues me imagino que va a ser un método institucional, entonces no tengo todavía respuesta clara frente a eso. Bueno, entonces vamos a mirar la quinta pregunta. Nuevamente se trata de calcular una pendiente, pero en este caso sí nos dan algunos puntos específicos. Entonces, bueno, voy a compartirles la vista nuevamente del ejercicio. Ya lo estoy copiando acá. Listo. Entonces, ¿están viendo ahí ya el dibujo? ¿Se ve ahí? ¿Ya? ¿Ya cargó? Sí, se Sí, ve. mister. Ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita, calcular la pendiente. Entonces voy a nombrar de una vez los puntos. Entonces A va a ser x1, y1 y B va a ser x2, y2. x2, y2. Listo. Y calculamos la pendiente. Entonces M va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Listo. Reemplazamos los datos. Según esto, y2 vale 2 menos y1 que vale menos 2. Pilas acá, menos menos 2. Una cosa es el menos de la fórmula y otra cosa es el menos del valor de y. Entonces, por eso queda menos menos.
Y lo mismo con x, entonces 6 menos el valor de x1, que es 0. Entonces aquí nos va a dar negativo por negativo, eso da positivo, o sea que queda 2 multiplicado por 2, que es 4. Y abajo 6 menos 0, que es 6. Y de nuevo, pues lo podemos simplificar, 2 tercios. ¿Sí? Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Entonces es exactamente la misma pendiente, 2 tercios. Listo. Entonces la pendiente, según esto, sería A, 2 tercios. B no puede ser porque B es 3 medios y de hecho C y D son valores negativos, entonces tampoco. Listo, entonces de una vez calificamos, es A. Listo. Entonces filtramos aquí los que tengan A. Poquitos acá. Listo, y arrastramos entonces esto. Todos los que tuvieron ahí la nota. Listo, miramos entonces sexta pregunta, perdón. Entonces hacemos el campo acá. Pregunta, o más bien respuesta 6. Listemos el filtro de una vez. Listo, ahora sí les muestro entonces. Listo, la pregunta número 6. Pregunta 6, entonces calcule nuevamente la pendiente o inclinación de la recta. Otra vez lo mismo, calcular M. Entonces de nuevo ya les comparto la vista. Listo. En un segundo ya les doy visualización ahí. ¿Listo? ¿Ya cargó? Sí, mister. Listo. Entonces de nuevo calculamos la pendiente solamente. Entonces M igual Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Nombramos los puntos, este va a ser X1, Y1 y este, por ejemplo, va a ser X2, Y2. Recuerden que eso no tiene orden, acabamos de demostrar también que da lo mismo. Entonces, bueno, según esto, Y2 vale 1 menos Y1 que vale 2. Y X2 vale 6 menos X1 que vale 2.5. Entonces, 1 menos 2 nos da menos 1. Y 6 menos 2.5, eso nos da 3.5. Finalmente, menos 1 dividido en 3.5, ¿cuánto les da? Entonces, bueno, aquí explico cómo se hace el paso para los que de pronto no lo tengan claro. Esto lo voy a expresar de la siguiente manera. Es posible expresarlo como menos 1 dividido 3.5, pero 3.5 es lo mismo que 7 medios. ¿Listo? Entonces acá me queda menos 1 por 2 quedaría menos 2 y 1 que está aquí por 7 quedaría 7. O sea que la respuesta es menos 2 séptimos. O sea que era D. Este ya era un poquito más complicado, pero pues digamos que igual ustedes normalmente esto lo hacen con calculadora, entonces no tiene lío. O sea que la respuesta correcta era D, menos 2 séptimos. Ya les comparto acá nuevamente. Listo, y vamos al formulario. Entonces me quedo solamente con los que contestaron D. Listo. Nuevamente. Listo, ahí. Nos quedan dos preguntas. Estar aquí entonces el campo para la séptima, perdón. Y asimismo listamos el filtro. Calificarlo así es muy fácil. Listo. Comparto la pregunta. Entonces nos dice, este problema lo habíamos hecho. Este problema lo hicimos en clase. Entonces era simplemente, de hecho, pues retomar los videos de las clases y verificar esto. Entonces, un salón de clases está organizado de forma que el número de filas es igual al número de sillas que conforman cada fila. Después de una reorganización, se han eliminado 3 filas y en cada fila se ha quitado un puesto.
Con lo cual, el nuevo orden implica un total de 323 sillas. Calcular el número de sillas que se tenían en el primer orden que tenía el salón de clases. Bueno, voy a explicar nuevamente. Ya les comparto como siempre la vista. Bueno, esta era una respuesta, una pregunta más bien abierta, ¿no? En este caso no era de selección, sino daban ustedes, hacían su proceso de alguna manera, registraban ahí solamente el total que se les pedía. Bueno, comparto ahí. Entonces, bueno, habíamos dicho que esto tenía relación con la función cuadrática porque resulta que, bueno, leamos la primera parte. El salón de clases está organizado de forma que el número de filas es igual al número de sillas por fila. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, eran 3 filas, estas son filas, bueno, 3 filas, en cada fila habían 3 puestos. Eso era lo que significaba. O que si, por ejemplo, eran 4 filas, pues en cada fila habían 4 puestos. ¿Sí? Entonces, esto simboliza un cuadrado, es decir, esto va a ser X y esto va a ser X. No sabemos cuántas van a haber al final, ¿sí? O más bien, no sabemos cuántas habían al inicio, sabemos que se hizo un arreglo, es decir, nos dicen acá, con el nuevo arreglo se quitaron 3 filas, entonces a estas que eran las filas le resto 3, o sea que nos queda X menos 3. Y, y se quitó también un puesto por cada fila, entonces aquí quité un puestico en todas y nos quedó entonces X menos 1. X menos 1 sillas por cada fila. ¿Listo? Entonces el arreglo iba a ser, o el rectángulo que iba a quedar ahí, iba a ser X menos 1 multiplicado por X menos 3. Y nos dicen que el total de sillas que quedaban con ese arreglo eran 323. ¿Listo, muchachos? Se va a acabar el tiempo. Por favor, vuelven a ingresar rápidamente con el mismo link. ¿Listo? Y ya continuamos entonces con la socialización. Ingresen por favor rápidamente